Dan Powell, de Lorrie and Moore. Las cartas que los escritores redactan cuando tendrían que estar escribiendo tienen un poco, pero solo un poco, de la satisfacción del arte. Salvas, bengalas de rescate, fantasías o reverencias, manifestaciones de una fase de descanso y relás literarios, el dulce recreo artístico. Aunque no son exactamente una conversación, mantienen la diversión y el consuelo de la charla. En general, anuncian las relaciones de un escritor con el mundo, más allá de su trabajo y su deseo de organizar, nutrir y estar, al menos verbalmente, en ese mundo. Son siempre una función de la amistad, generadas y condimentadas por las características específicas de una ocasión o de un público elegido. Las cartas le otorgan a su escritor lo que una novela o diario no puede darle: la idea de un lector inmediato, íntimo, que no es uno mismo. La vida social. Las cartas pueden ser máscaras, escudos, piezas de ventriloquía o montajes teatrales de alguna clase, pero están al servicio de una relación de la vida real y no de una imaginaria. El escritor adopta una voz y un punto de vista para el consumo de una persona específica, aunque pasiva, un proyecto que hoy ha sido absorbido ampliamente por el email y la psicoterapia. En estos soliloquios, la vida es al mismo tiempo revelada y ocultada. La novelista estadounidense Dan Powell, apodada en su época como una mujer de ingenio por los cazadores de Fritz, vivió toda su vida en el corazón de Greenwich Village. Escribió cientos, quizás miles de cartas. La escritura de cartas tiene esto. Dice en una de sus primeras epístolas: uno puede acelerar ad infinitum sobre el ego eterno sin recibir ninguna violencia personal a cambio, o sin que te interrumpan. Por consiguiente, la escritura de cartas es superior a la conversación. Según Tim Paget, es crítico de música del Washington Post, hoy un powelliano férreo y editor de Select Letter of Thumb, Powell. Gran parte de la correspondencia de Powell se ha perdido o destruido y muchas cartas seguramente fueron desechadas. Uno no puede evitar la espantosa visión de una fila de bolsas de plástico con un contenido literario precioso y extraño, enterradas entre bolsas de basura esperando a ser llevadas al vertedero. Escribe la introducción del libro. Es la materia de las pesadillas. La devoción de Padgett es conmovedora. A pesar de que nunca conoció a Dan Powell, es, sin tener ninguna afiliación académica ni patrocinio de otro tipo, su investigador académico más importante, su fan y su biógrafo. Muchas de las cartas provienen de la colección personal de Paget, así como muchas de las fotos de la biografía de Powell, publicada en 1998, también le pertenecen, y ha escrito introducciones cálidas y perceptivas a nuevas ediciones de sus libros. Tim Paget es la clase de lector que Powell nunca supo que podría tener. Incluso durante su propia vida, su carrera difícil aunque prolífica parece haber estado en constante estado de semi-revival. Las novelas quedaban rápidamente fuera de impresión. Las reseñas de los nuevos trabajos se preguntaban por qué ya no se la leía más. Tal vez fuera por el nombre, sugirió un crítico británico, que hacía pensar en una escritora de novelas románticas en lugar de la brillante escritora de sátiras que era. Powell misma pensaba que su nombre sonaba como el de una striptease sin éxito, aunque Edmund Wilson y Gore Vidal escribieron extensos elogios de su trabajo. Es el inalcanzable Page, con su diligente resurrección y su trabajo de guarda, el que ha obtenido mayores logros. Cuando se encuentren en el cielo literario, sin dudas Powell le pagará todos los tragos y no le soltará la mano.
también le presentará a todo el mundo, pues Powell, nacida en 1896, el mismo año que Scott Fitzgerald, parece haber conocido a todos: Ernest Hemingway, John Dos Passos, Edmund Wilson, Sarah y Gerald Murphy, Ed Cummings, Maxwell Perkins, Malcolm Colblade, J.B. Priestley, Dorothy Parker, Livy Holman, Jean Stafford, A.J. Liebling, Franz Klimnet, para nombrar algunos. En su único viaje a Europa, que fue a París en 1950, conoció a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Samuel Beckett, uno de los amantes de Pedgift Guggenheim. Powell tenía un don para lo social, una combinación de talento, apetito y hábito que vuelve fascinante la lectura de las cartas que quedaron. Los vicios de los chismosos de pueblo, sentía Powell de forma bastante acertada, eran virtudes en un escritor. Las cartas comienzan en 1913. Poco después Powell empezó a concurrir al Lake Eric College, una universidad para mujeres en Painesville, Ohio. Desde allí le escribía con frecuencia a su tía Orprat Maid Stubret, que la había criado. Su madre murió cuando ella tenía solamente 7 años, y a los 14 huyó a la pensión de su tía para escapar de una madrastra malvada. Con estas cartas a su tía Maid, Powell da inicio al hábito que mantuvo toda su vida de sonar como la chica divertida, graciosa e inteligente que frecuentemente fue. Más adelante en su vida, algunas personas que la conocieron tendían a describirla simplemente como agradable. Sobre su visita a un grupo de teatro, le escribió a su tía: frustraron mi deseo de ser la muchedumbre enojada. En vez de eso soy expósito y también coro. El amor que Powell sintió toda la vida por el teatro, mucho más fuerte que cualquier relación profunda con los libros, está presente por todas partes en su correspondencia. Por su carácter gregario y su contextura pequeña, fue elegida para ser de Put en Sueño de una noche de verano. Parece haber sido un papel para toda la vida, pues la voz picarona y valiente, tan típica de ese personaje, raramente reduce su intensidad en las cartas. Aquí escribe sobre su trabajo como sufragista en Connecticut en 1918. El otro día conocí a un hombre con algún parentesco remoto con el general Sherman. Le confesé humildemente que yo también estaba relacionada con él. Lo estoy, que el general era de hecho la mismísima madre de mi bisabuelo, si es que no eran más cercanos. Cuando Powell se muda a Manhattan, le escribe a una amiga: respecto al villaje, pasas por 2 etapas. La primera y la más importante. Oh, esto es la Bohemia. Querida, ¿no encuentras todo fantástico? Todo es tan bueno, tan absolutamente espontáneo. Etapa número 2. Empiezas a ver todo con ojos de hastío. Todo el mundo quiere ser notado. Todos hacen de todo para causar una impresión, pero en el fondo de su corazón son peores que ordinarios. Pueblerinos de 10 centavos igual que tú. Etapa 3. Combinas y condensas y admiras y tamizas. La voz epistolar de Powell es tan viva y actual, incluso en sus primeras cartas, que se siente la tentación de afirmar que lo que hoy consideramos la voz estadounidense contemporánea, en el periodismo y el arte, no es otra voz que la suya, irónica, triunfante, burlona y lúdica. La voz de una chica pueblerina de Ohio, animada e inteligente, que acaba de establecerse en Nueva York inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Sus raíces son orales, están en el tono vernáculo inteligente, pues Powell despreciaba la escritura que hacía hablar a la gente como nadie hablaba en realidad.
Amaba lo agudo y lo anecdótico, y carta tras carta se entrega infatigablemente a divertir a sus amigos. Su alegría parece la generosidad máxima. De su único viaje al extranjero, he terminado de comprender la disposición de París, y disposición es la palabra correcta. Sobre unas píldoras para adelgazar, escribió: una mujer que conozco adelgazó muchísimo y se mantuvo así por años, pero le desaconseja las píldoras a todo el mundo, pues ha tenido problemas con el hígado, los riñones y las cebollas desde entonces. El proceso de envejecer me fascina, le escribió Powell más adelante a su hermana, incluso si la víctima soy yo. Solo en el final, cuando Powell está cansada, enferma y ha caído presa de la amargura y el bloqueo, la autoconmiseración y la fealdad se apoderan de las cartas. Es posible imaginar el enorme agobio que la llevó a escribirle la siguiente estupidez a John Dos Pasos en 1965. Estoy harta de los derechos civiles y los desfavorecidos adinerados, gritando por justicia, cuando los escritores somos los menos privilegiados y los peor pagos y los más oprimidos que cualquier otra raza, aunque sus amigos escritores no la deben haber ayudado mucho. Dos Pasos seguramente alentó una veta políticamente conservadora en ella. Edmund Wilson, en el momento en que más necesitaba que la defendieran, se negó a escribir las contratapas de sus libros y escribió una reseña negativa de su novela My Home is Far Away. De todas formas, ella se divertía con ellos, especialmente en cartas con otros. Sartre es el Hopalong Cassidy de Francia, una empresa comercial como los cereales de maíz o Shirley Temple. Sobre Jean Stafford escribió: nunca entiendo a estas damas escritoras que son antes que nada damas y van a dormirse con sus laureles de la misma forma en que yo me voy a dormir con patines. O bueno, supongo que no todos podemos ser gentuza, agregó. Me cortaría la garganta, pero la casa es un caos terrible. A Edmund Wilson le escribió sobre el biógrafo André Turnbull, que la consultó respecto a las cartas chabacanas de Hemingway y las más caballerescas de Fitzgerald. Powell afirma haber respondido que tal vez Ernest no estaba escribiéndole a él, Turnbull, sino a su amigo Scott, y tal vez Scott no estaba escribiéndole a Hemingway, sino a él, Turnbull, es decir, a la posteridad. Lo que queda claro en las cartas de Powell es que ella les escribía a los antes nombrados, no a la posteridad, no realmente, alternadamente solícitas, alegres e irreverentes. Estas no son las cartas reflexivas de Gustav Flaubert o Flannery O'Connor. Lo que ofrecen es algo diferente, pero igual de satisfactorio. El retrato de una mujer artista y profesional trabajadora y resistente. De hecho, la vida de Powell es profundamente interesante, tanto por su carácter ordinario, es una esposa de clase media, madre, hermana y compañera de tragos, como por la extraña especificidad de sus problemas. Cuando tenía 20 años, su hijo, que padecía una enfermedad mental y que había sido siempre amable, excéntrico y brillante, la golpeó tan severamente que tuvo que ser hospitalizada por 2 semanas. Su propia mala salud se reflejó en padecimientos como el cáncer de colon, el alcoholismo, la anemia y un tumor con dientes y cabello, un teratoma adherido a su corazón. Tuve mucha suerte, escribió sobre el tumor, de que no saltara de mi pecho durante una cena formal. Imagíneme con un vestido sin brateles y él tomando un martini. Su matrimonio tumultuoso con un ejecutivo, del que no se habla mucho en las cartas, persistió misteriosamente. Los problemas financieros la acosaban. Estuvo brevemente sin techo. Sin embargo, como la mayor parte de los escritores, no se inclinaba por las buenas decisiones económicas.
Entre las ofertas que rechazó de Hollywood había proyectos que terminaron siendo El Mago de Oz y Chica Rara. Rechacé un ofrecimiento de la MGM por $2,000 por semana durante 18 semanas. Le escribió a su hermana en 1938. Creo que si me hubieran ofrecido 50 centavos o algo comprensible para mí, habría dicho que sí al instante. Me agobiaba pensar en tener que acarrear todo ese dinero. Las incursiones que hizo en su amado mundo del teatro neoyorquino fueron fracasos desalentadores y su trabajo fue mal publicado, incluso o especialmente por el renombrado Maxwell Perkins. Hay una carta de lamento, fría aunque amable, dirigida a él sobre este asunto. Powell escribió 15 novelas y es principalmente conocida por The Wicked Babylon y My Home is Far Away, sus mejores títulos a pesar de no ser sus mejores libros. Tenía talento para el retrato rápido y ácido, las observaciones descritas rítmicamente y psicológicamente astutas. Si hubiera que hacerles alguna crítica a las novelas de Powell, sería que tanto en la estrategia narrativa como en el contenido satírico falta, a veces, un punto de vista sostenido. Son fiestas de lanzamiento de dardos, para tomar prestadas las palabras de un crítico. The Wicked Pavilion, por ejemplo, está en el fino borde de ser un mero estado de ánimo, fino y elegante. ¿Pero de quién? En las cartas interminables de Powell no hay problemas de punto de vista. El lector llega hasta la última y empieza a extrañar su compañía. Sus diarios contienen una versión menos firme de su voz. Es imposible no pensar que si ella hubiera sido hombre y hubiera estudiado en una universidad de élite, su carrera nunca se habría desorganizado. No con 15 novelas, y habríamos tenido estas cartas años atrás. En la última línea de esta colección maravillosa, Powell le dice a su primo Jack Sherman: admiro tu temple cuando estás entre extraños. Es la voz de una vida dedicada a la escritura, relajada y hablando con elocuencia, en una carta de sí misma. 1999.